Imagina pasar 25 años sumido en la locura, entre alucinaciones, psicosis y delirios, incapaz de interactuar con nadie ni hacerte cargo de tu propia vida. Años que transcurren en un estado caótico, desconectado de la realidad, y de repente despiertas. Mi nombre es Emily, y esta es mi experiencia con la esquizofrenia. Soy de un pueblo llamado Cedar Springs, en el estado de Idaho, Estados Unidos. Nací el 25 de noviembre del año 1990. Mis padres, Michael Johnson y Sarah Miller, estaban muy contentos cuando nací. Como padres primerizos, esperaban disfrutar y comenzar una nueva vida, pero en cuestión de tiempo, esa ilusión se convirtió en un infierno. Lo vivido durante los primeros años de mi vida es lo que mis padres me contaron, ya que por mi corta edad no puedo recordar algunas cosas. Desde las primeras horas de mi llegada al mundo, mi madre notó que yo parecía estar fijando la mirada en algo de manera insistente. Preocupada, consultó con la enfermera, quien le aseguró que a mi corta edad no era común que los bebés hicieran eso. Aunque se quedaron con dudas, decidieron dejarlo pasar. Una vez en casa, durante la primera semana todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, al llegar al séptimo día, empecé a dormir en periodos muy cortos, apenas 20 minutos. El resto del tiempo, permanecía con los ojos bien abiertos. En total, apenas alcanzaba a dormir unas 3 horas al día, mientras que se esperaría que un recién nacido durmiera entre 14 y 16 horas. Mis padres notaban que a menudo me encontraba mirando fijamente la pared o siguiendo con la mirada un recorrido invisible, como si estuviera persiguiendo algo que solo yo podía ver. Mis ojos se posaban en cosas que los demás no veían. A los 5 meses, mis padres comenzaron a creer que mi comportamiento era indicativo de que era superdotada. Para entonces, ya era capaz de señalar mi nariz, mis ojos y mi boca. Desde que nací, parecía saber cosas que no debería saber. A los 5 meses, señalaba partes de mi rostro, algo que los bebés normalmente no hacen. Mis padres siempre pensaron que era algo sorprendente, atribuyéndolo a una posible superdotación. Nunca se les pasó por la mente considerar otra explicación. Cuando cumplí 3 años, empecé a hablar de amigos imaginarios y a jugar con ellos. Mis padres no le dieron mayor importancia, ya que pensaban que era solo fruto de mi imaginación desbordante. Todo parecía normal hasta que mencioné a Whiskers, un gato malvado que, según decía, me hacía travesuras y me atormentaba. Whiskers, el gato, fue quien cambió nuestras vidas para siempre. Mis padres contaron que en mi fiesta del tercer cumpleaños pedí lanzarle jugo a los gemelos, diciendo que era para Whiskers, el gato. Ellos, pensando que se trataba de un amigo imaginario, no le dieron importancia. Pero aquel fue el inicio de algo más profundo. A los 4 años, ya me encontraba completamente aislada de mi entorno. Dejé de jugar con los demás niños y evitaba cualquier interacción, mientras mi comportamiento se tornaba cada vez más violento, incluso hacia mí misma. A pesar de los intentos de mis padres por educarme y controlarme, utilizando las estrategias habituales, como establecer reglas, aplicar tiempos de espera, ofrecer recompensas y castigar mis malas acciones, nada parecía tener efecto en mí. Bajo la preocupación creciente, mis padres decidieron llevarme a la doctora Samantha Williams, especialista en psiquiatría infantil y adolescente. Al principio, ella sospechó de problemas de conducta, pero el diagnóstico fue evolucionando. Primero, se mencionó el TDAH, luego la bipolaridad. Pero lo que realmente alarmó a mis padres fue cuando la doctora mencionó que nunca antes había visto un caso tan grave. A los 5 años tengo leves recuerdos de Whiskers, el gato de mis visiones. Era un gato negro de ojos rojos con aspecto totalmente terrorífico. Me daba miedo cada vez que lo veía. Durante ese tiempo, mis padres aprendieron a lidiar con el problema que yo representaba para ellos. Todo empezó a mejorar un poco. Podía controlar lo que me pasaba, hasta que un día la historia dio un giro inesperado. En la escuela empecé a tener más visiones, pero esta vez eran cosas más horrendas. Veía cosas extrañas parecidas a las arañas con ojos de humanos
que caminaban por todos lados y me hablaban con voces desagradables. Me perseguían y yo corría para escapar. Perdí totalmente la noción de la realidad. Yo no podía ver ni distinguir si estaba en la realidad o todo era imaginario. Yo veía que seres grotescos me hablaban y me gritaban. Afuera, en el mundo real, mis padres recibieron una llamada para enterarse de que yo estaba actuando de forma errática y había sido hospitalizada. Había comenzado a experimentar alucinaciones auditivas y visuales que eventualmente me llevaron a la psicosis. Mi diagnóstico fue esquizofrenia severa. La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico grave que afecta a aproximadamente 1 de cada 300 personas en todo el mundo. Las personas que la padecen suelen experimentar una pérdida del sentido común de la realidad y una percepción distorsionada del mundo que les rodea. Los síntomas de la esquizofrenia pueden variar considerablemente entre individuos, pero incluyen alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, dificultades de memoria y concentración, falta de motivación, desinterés en las actividades cotidianas, dificultad para expresar emociones y un distanciamiento de la vida social. No podía valerme por mí misma, ni siquiera para las tareas más básicas como bañarme, cambiarme o comer. Necesitaba cuidados las 24 horas del día, y esto resultaba demasiado para mi familia. En el año 2002, 5 años después de mi primer episodio, fui ingresada al centro psiquiátrico para recibir cuidados a largo plazo. Aunque mi familia intentaba estar cerca de mí, yo estaba atrapada en mi propia psicosis. No reconocía a mis padres ni a mis hermanos, no hablaba con ellos, y cualquier contacto físico como abrazos, besos o incluso el más leve toque, me alteraba. Pasaba mis días en un estado pasmado, sin moverme ni hablar, perdida en mi propio mundo interior. Tenían que manipularme como si fuera un maniquí debido a mi estado constante de catatonía. Este es un síntoma de la esquizofrenia que se caracteriza por una disminución en la respuesta a estímulos externos y una tendencia a mantener posturas corporales inmóviles, a menudo incómodas o antigravitatorias, impuestas por el examinador. Podía permanecer en una posición dada durante minutos u horas y mi retorno a una postura de descanso ocurría lentamente. A pesar de estar en el centro psiquiátrico, recibiendo tratamientos de profesionales, mis alucinaciones solo paraban por unas horas. A menudo veía a un payaso que me atormentaba, me hablaba y me decía que tenía que quemar el centro o si no me iba a asesinar. Escuchaba voces que me susurraban, usualmente siempre me decían que caminara de un lugar a otro del centro psiquiátrico, luego que no me moviera por unas horas y que me quedara de pie, inmóvil. Básicamente yo estaba siendo controlada por esas cosas. Mi realidad se volvía cada vez más difusa y aterradora. Había momentos en los que me encontraba completamente perdida entre lo que era real y lo que no. La presencia constante de estas visiones y voces me sumía en un estado de confusión y angustia constante. Los tratamientos médicos, aunque brindaban cierto alivio temporal, no lograban erradicar por completo los síntomas. Las terapias y los medicamentos ayudaban a controlar las alucinaciones y delirios en cierta medida, pero siempre regresaban, persiguiéndome incluso en mis momentos de aparente calma. A medida que pasaba el tiempo, con los tratamientos y el apoyo de mi familia, poco a poco fui controlando mis visiones y voces. Después de unos años, en el 2015, fui dada de alta en el centro psiquiátrico con controles y tratamientos. Los médicos le recomendaron a mi familia adoptar un perro, ya que él me ayudaría a identificar qué personaje es real y cuál es mental. Cada vez que veo a alguien, le digo a mi perro que lo salude. Si él va y lo saluda olfateando o ladrando, entonces es real, pero si él no se mueve y no va a saludar, quiere decir que él no lo ve y por ende no es real. La verdad, esto me ayudó mucho, ya que aprendí a ignorar mis paranoias. Hoy en día, año 2024, a mis 34 años de edad, sigo viendo ciertas cosas, pero he aprendido a identificar e ignorar qué es real y qué no. Justo en este momento que te estoy contando esto, el payaso está en mi cuarto,
sentado en mi cama.